No, de todos modos, hay una cosa que yo insisto siempre y que a mí como jugador me gusta tratar de desarrollar, y es que, y creo que hablábamos ayer de esto, ¿no? De que esa suerte de paradoja del arte contemporáneo, por un lado su alto grado de sofisticación y la minimización de su público, un público muy altamente especializado, y por otro lado la libertad metodológica y morfológica de actuación, de que tiene el arte contemporáneo, que le permite actuaciones que posibilitan acercarse a otros públicos. Es decir, no sé si se entiende esto. Como el arte contemporáneo, todo es arte, puede hacerse cualquier cosa performática, espacial, que tiene que ver con la vida cotidiana, con las costumbres, con los objetos, lo que fuere, mezcla con el cine, la literatura, el video, otros medios. Esto le da también una capacidad de proyección y que puede lograr un espacio secante entre el público especializado, por esquematizarlo así, y el público no especializado. Es decir, si esta es la esfera de los intereses del público no especializado y este es el especializado, tratar de lograr ahí un espacio secante de comunicación basándonos en esa libertad metodológica y morfológica que tiene el arte contemporáneo. Entonces lograr algo que satisfaga a los dos, satisfaga al artista, al crítico, al profesor, a los especialistas, y a la vez pueda comunicarse con un público más allá. Y esa es una labor curatorial, sin duda, sin duda. Y entonces, claro, puede haber zonas de no comunicación. El público general no va a comprender quizás toda la profundidad que tiene la obra, y a la vez el artista va a dejar de tocar zonas de la cultura popular o en general del mundo fuera del arte. Y aquí están los leones que tú te referías, que es una obra de Rigo, portugués, que puso ahí frente a este edificio emblemático del poder imperial inglés, ¿no? En Liverpool, los leones británicos, los leones del imperio, pues él los enjauló y estuvieron ahí enjaulados durante el tiempo que duró la Bienal, y aquí está lo que tú dices, ¿no? Que no ves porque las aulas tienen como un hueco para meter en la comida del león, ¿no? Que lo había dejado ahí, y entonces le pusieron la cajita con comida para gatos. Ese tipo de interacciones están hablando de lo que tú decías, ¿no? De que la gente en la calle está recibiendo la obra y hace un chiste, pero también la comenta. Es decir, la obra está moviéndose en ese espacio secante a que nos referíamos. Otra problemática es que hay países que tienen leyes como esta, ¿no? Y que incluso es obligatorio, sobre todo en las obras hechas por el Estado. El Estado hace una obra y por ley en el presupuesto hay que guardar un 1%, en este caso un 2%, ir alrededor de eso para una obra de arte. Esto a menudo ha sido desastroso porque se burocratiza, es obligado y ya es como, entonces lo que se llena estos espacios de los esperpentos más horribles, ¿no? Y sobre todo cuando en países que hay corrupción, entonces ya es decir, tiene que haber ahí un criterio de selección. Esto no se logró ni en Cuba. En Cuba, cuando teníamos el apoyo de la Unión Soviética, que había más plata, se empezaron a hacer obras así en estos espacios públicos, y a través de mecanismos de corrupción los peores artistas eran los que hacían las obras y se metían en platal. El Ministerio de Cultura siempre quiso intervenir, siempre quiso que fuera el Ministerio de Cultura el que tenía que escoger la obra, por cualquier mecanismo que después instrumentaran. Nunca se logró. El Ministerio de la Construcción, que es el que tenía que ver con esto, nunca accedió la intromisión del Ministerio de Cultura. Así que aún en un país autoritario y centralizado como Cuba, esto no se logró. Entonces, no sé, es un marco, aquí hay un marco que puede ser muy bueno,
pero que es a la vez una herramienta que puede tener muchos problemas y ustedes tienen que estar conscientes de eso. Esto es una papa caliente. Ahora bien, también pienso que no hay que pensar esta obra pública siempre como esta cosa grande y enorme y costosa y ambiciosísima, donde el artista dice, bueno, pues ahora voy a tratar de hacer esto, sino quizás mirarlo con mayor modestia y pensar quizás en obras, en pequeñas intervenciones, en obras hasta efímeras. Una obra que a lo mejor se destruye y bueno, y cumplió su parábola. ¿Por qué no? Cosas, los juegos que tú hacías allí en estas escuelas, no sé, un tipo de intervención quizás menos pretenciosa y más efectiva. Hay que pensar también a tecnologías como de pronto, no sé, el video, hay un lugar que de pronto aparece ahí una imagen en movimiento en determinado momento, obras de sonido, obras participativas, donde una comunidad pueda participar y a lo mejor la misma obra incluye en sí misma la información por parte de la comunidad, porque se va a hacer una estructura flexible que la gente de la comunidad misma a lo mejor transforma o hace. Recuerdo este arquitecto, ¿cómo se llama?, que hizo este proyecto en ese parque, que puso esos muros ya destinados para que la gente le meta el grafiti. Ya él previó que le iban a disque vandalizar. Entonces, ad hoc para recibir el grafiti, y la obra que él concibió era esta estructura con el grafiti que la gente iba a mover, pero de manera clandestina y espontánea. Es decir, hay muchas cuestiones que podrían verse, hay obras en que incluso sí yo pienso que podría participar la comunidad por el carácter de la obra. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, María Elena, que si hacemos una democracia aquí de ágora, los resultados pueden ser terribles o no se llega a ningún lado, pero sí también puede haber obras que el artista la conciba la obra pensando en esta participación de la comunidad. Es decir, hay una cantidad de cosas pero que tendemos a pensar en la obra pública, ¿no?, como el banco, el rascacielos de oficina, con el gran Picasso o el gran Miró o el gran bulto ahí puesto en el parquecito al frente, ¿no?, y no buscar otras alternativas, ¿no?, otras cuestiones. Hay un grupo de artistas que ha trabajado mucho en las calles o haciendo las expresiones efímeras. El tema es con el MOB, porque de alguna manera una de las reglas es que la obra quede, ¿no?, y hay presupuesto. Pero sí en muchas prácticas, así como la que tú dices, obras de intervenciones efímeras, o sea, sociedad que antes de dar la palabra, creo que hay un ejemplo que viene muy a lugar. En Santiago tenemos un ejemplo como el que señala Gerardo aquí en el Parque Forestal, a unas pocas cuadras, que es esta obra de Gajardo, si no me equivoco. Entonces me contaban alguna de conservación hace unos días que había, no me acuerdo qué agrupación, conseguido recursos, habían hecho toda una labor de gestión muy dificultosa, como suelen ser las labores de gestión en nuestro medio, para conseguir dinero que permitiera restaurar esta obra, ¿no? Es una suerte como de pared, Gerardo, en que aparece el recorte del cuerpo parado ahí en el parque. Y entonces consiguen los recursos porque está todo grafiteada, la gente en el parque orina en ella, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llaman al artista para que él dé las indicaciones para restaurar la obra, y resulta que cuando lo llaman dicen, no, yo hice la obra para que la rayen, para que la orinen y no sé qué. Y entonces eso generó un tremendo shock, porque además hubo que devolver los recursos que se habían conseguido. Entonces, te das cuenta, es un tema también que dice Ángela, de cómo instalamos la idea de que esta práctica es